señora Presidente. Yo tengo la impresión que hemos asistido en la sesión de hoy a la pretensión de tender una especie de cortina de humo sobre lo que es el fondo del asunto, que ha sido la conducta del señor diputado Placeres, que derivó en la serie de hechos que han venido a consideración de la Cámara. Digo cortina de humo porque se ha planteado un escenario en el cual están las personas que defienden con justicia y abnegación la causa de los trabajadores, y está la rancia derecha que se opone al progreso de la justicia y apela a los más perversos y retorcidos mecanismos para impedir que la justicia se haga efectiva. Digo, y en ese sentido ha sido, digamos, elocuentísimo el señor diputado Groba, que es un muy hábil parlamentario, que viene a la Cámara fogueado con una larga experiencia sindical y que ha hecho gala de sus habilidades dialécticas en la exposición que desarrolló aquí, donde no se habló de los hechos de las causas, sino de ese planteo maniqueo, el bien y el mal, las clases sociales enfrentadas, la lucha de clases, como si todo eso permitiera soslayar la cuestión que desde nuestro punto de vista es la central. Es decir, ¿ha habido violación de normas jurídicas, sí o no? Claro, la mía es una posición según la cual las personas son iguales ante la ley y la clase social a que pertenezca a cada una no le exonera a pasar por encima de las normas, no le da ningún pasaporte para violarlas. Hay quienes piensan otra cosa y entienden que que lo político está por encima de lo jurídico y que la pertenencia de clase es más importante que el actuar con arreglo a derecho o no. Ahí tenemos una profunda diferencia ideológica. Nosotros somos republicanos, pensamos que todas las personas son iguales ante la ley y que desde el más encumbrado hasta el más humilde ciudadano deben todos respetar las normas que nos rigen. Sé que no hay ninguna dificultad para aceptar, digamos, una parte de ese concepto, que es la de decir hasta el más rico está obligado a respetar la ley. La dificultad parece estar en la otra parte, cuando se dice, quienes defienden a los trabajadores o invocan la defensa de los trabajadores, también ellos están obligados a respetar la ley. A mi juicio vale todo el concepto. Obligados a respetar las normas estamos todos. Y no se exonera uno de ese deber elemental haciendo valer o pretendiendo hacer valer la justicia de la causa que dice defender. Esta es la gran diferencia ideológica que hay, que subyace, diría yo, en el fondo del debate. Y yo insisto, a mi juicio el concepto es que las normas nos obligan a todos y cualquiera que se aparte de ellas debe asumir las responsabilidades consiguientes. No creo en consecuencia que pueda alguien que, haya violado alguna norma, invocar la finalidad por la cual lo hizo para pretender salir bajo aplauso y por la puerta grande, como aquí se ha dicho. A mí no me parece de recibo ese concepto y con toda franqueza lo rechazo. Creo que merece alguna mención especial la reiterada referencia del señor diputado Groba a los 1.000 millones de los empresarios apañados por la derecha que habrían birlado, escamoteado, robado de algún modo o de otro. No sé de dónde sale la cifra ni quiénes son los empresarios, pero digo, hace 15 años que son gobierno, señora Presidenta. El tiempo les ha sobrado para perseguir a todos los que tenían que perseguir, para denunciar a todos los que tenían que denunciar, para señalar a la opinión pública todas las barbaridades, desaguisados, ilicitudes y canalladas que quisieran. No se acuerdan de esas cosas ahora. ¿Cómo es que todo eso no fue en su momento sometido a la justicia? Y se sometió a la justicia actuó, debió haber actuado y estaríamos hablando sobre cosas ya resueltas. Pero no se venga a agitar el espantajo ese ahora. Insisto, tiempo les sobró para hacer lo que tenían que hacer. Eso sí, actuar incluso con la severidad con la que corresponde actuar cuando se entiende que se ha actuado frente a maniobras ilícitas, cuando hay gente que se apropia indebidamente lo que es ajeno. No con la amplitud, con la generosidad con la que se actuó, por ejemplo, para perdonarle deudas al señor Francisco Casal. No con la generosidad con la que se actuó frente a los hermanos Fernández de Fripur. No es con esa amplitud a la que yo me refiero. Podían haber actuado con otra severidad frente a todos esos empresarios de la rancia derecha. Tienen el poder en la mano hace 15 años. Úsenlo, pero no sigan denunciando fantasmas y conspiraciones que llegado el momento no prueban ni demuestran. Yo no voy a referirme a la cuestión penal, porque eso está en la justicia. Y aunque a veces me cuesta, trato de ceñirme a una norma de conducta que es no opinar
de las cuestiones que están en la justicia, porque uno opina políticamente, y no está bueno que opinemos políticamente. En algún caso pueden ser cuestiones de menor trascendencia, pero en otros casos puede ser distinto, y si desde el Poder Legislativo resulta que el Poder Político se pronuncia por la absolución de uno, la condena de otro, estamos interfiriendo en lo que debe ser la labor independiente del Poder Judicial. El día que queramos que el sentir popular llegue a la justicia, bueno, instituyamos el juicio por jurado que está previsto en la Constitución, pero eso es una cosa, y otra cosa es que desde esta Cámara hagamos nosotros manifestaciones en el sentido de que la justicia debe pronunciarse en un sentido o en otro. Ahora, eso sí, los que se entregan a ese ejercicio, tienen cierto deber de coherencia por una cuestión de pudor intelectual. Si voy a elogiar al fiscal Pacheco cuando entiende que no hay elementos de juicio para imputar la comisión de delitos, después no puedo condenarlo cuando él sí imputa delitos. Si el dictamen es uno y el fiscal que firma ese dictamen es uno solo, no se puede decir que hace los mandados cuando pide un procesamiento y que sin embargo actúa con justicia y con apego a los elementos de juicio obrantes en auto cuando dice que no hay fundamento para imputar delito alguno. En esa incongruencia se ha incurrido evidentemente de parte de quienes han acometido hoy la defensa encendida del señor diputado Placeres. Yo repito, a la cuestión judicial no me voy a referir, pero a lo que sí me voy a referir a manera de, digamos, alegato de bien probado, señora Presidente, es a lo que yo planteé en esta Cámara y luego en la Comisión de Asuntos Internos, cuando dije que el señor diputado Placeres había violado el reglamento de la Cámara que nos obliga a todos a poner en conocimiento de la Cámara aquellas situaciones en las que tenemos alguna vinculación por intereses o por motivos personales. Ese deber que está contenido en el artículo 104, literal M, si no recuerdo mal, del reglamento de la Cámara. Y sostuve en aquel momento que el señor diputado Placeres había violado ese deber reglamentario de decirle a la Cámara cuando uno está defendiendo cosas en las que está interesado, por la razón que fuere, por razones personales, por razones económicas, por razones solidarias, sindicales, patrióticas o de la naturaleza que fueren. Ese deber fue incumplido por el señor diputado Placeres. Lo dije en su momento, y del dictamen del señor fiscal Pacheco surgen elementos de juicio que demuestran que en aquel momento teníamos razón. No se trata solamente de los 3 trabajadores que después de haber declarado ante las cámaras de televisión que el diputado Placeres era quien así deshacía en vidrio, demostraron que tenía un interés en la marcha de la empresa. No se trata tampoco de el audio que fue difundido por un programa de televisión demostrando que Placeres conducía la asamblea, decía lo que había que hacer, y no solamente en las grandes cuestiones, sino hasta en las cuestiones de detalle, hasta señalando que había que engrasar las máquinas. Actitud impropia ciertamente de alguien ajeno que va a dar consejo de buen padre de familia, pero propia de una especie de gerente general que está en todo. Cuando hay que engrasar las máquinas, cuando hay que pedir préstamos, cuando hay que conseguir mercados en el extranjero, o cuando hay que tomar providencias, como evidentemente se tomaban para que quienes estaban amparados al seguro de paro cobraran el plus, que es la palabra que emplea en ese audio el señor diputado Placeres reiteradamente, el plus que remunerara sus tareas en beneficio de la empresa. Está todo eso, pero está además otros 2 testimonios. El de un empresario que declara que, voy a ser más preciso en la referencia, pido disculpas un momento para buscar acá el texto. Leo el dictamen del fiscal Pacheco, que lo dicho sea de paso, lo obtuve de la página web de la Fiscalía General de la Nación, no tengo ninguna fuente oculta. Digo, el testigo AMQ, gerente general de la empresa Cristalpet Cristalería del Uruguay, declaró en auto que su empresa tuvo un vínculo comercial con la empresa Envidrio hasta finales del 2017 y que las negociaciones para la concreción de los negocios fueron mantenidas normalmente, esta palabra que figura entre comillas en el dictamen porque evidentemente la utilizó el testigo, con el señor diputado Placeres hasta el año 2016. Específicamente aclara que en las negociaciones comerciales con Envidrio había otras personas, pero él, Placeres, era un poco el responsable. Y hay otro testigo más, el ingeniero cuyas iniciales son ER, y dice el dictamen, uno de los integrantes del equipo del LATO encargado de elaborar el informe solicitado por el INEFOP previo a la concesión del fondo rotatorio Envidrio, ofrecimiento que no se había concretado por la negativa del declarante debido precisamente a haber participado en la confección del informe relacionado con la empresa. O sea, señor diputado Placeres, actuando por Envidrio, le ofrece un empleo ¿a quién?
a un ingeniero del LATU que tenía que elaborar el informe que había solicitado INEFOP acerca de si era pertinente o no el otorgamiento de cierto préstamo. Yo no sé qué calificación penal pueda merecer esto, porque los funcionarios del LATU son también funcionarios públicos a los efectos penales. El LATU es una persona pública no estatal. Pero digo, desde el punto de vista ético me parece claro que esta no es una conducta que merezca aplauso. Pero digo, son 3 trabajadores que declaran ante la justicia, 2 empresarios, más el audio difundido por un programa de televisión. No puede quedar ninguna duda razonable en cuanto a que el señor diputado Placeres tenía un interés del tipo que fuera, personal, económico, de la naturaleza que fuere, con la empresa Envidrio, y que teniendo ese interés debió haberlo declarado a la Cámara, y no lo hizo en ninguna de las 3 oportunidades en que por la Cámara pasaron cuestiones vinculadas a Envidrio. No lo hizo, y cuando expresamente se le preguntó al respecto, lo único que dijo fue que se había desvinculado del directorio, creo, el 4 de febrero del 2015. Fue muy parco en su declaración, lo único que dijo fue me desvinculé en tal fecha, lo cual nos hizo suponer a todos que no tenían ya ninguna relación, ningún interés, ninguna vinculación con la empresa, pese a que estaba, digo, por cuyos intereses abogaba aquí en el seno de la Cámara. Esa conducta era claramente violatoria del reglamento, y el mérito a la configuración de esa conducta fue que yo pedí la aplicación del artículo 115 de la Constitución y la sanción de lo que es evidentemente un desarreglo de conducta, porque el diputado que no dice a la Cámara lo que debe decir, que no aporta información veraz acerca de hechos personales, está socavando el deber de lealtad que tenemos todos unos con otros recíprocamente, está socavando el deber de actuar de buena fe en el seno de la Cámara para que podamos confiar en lo que cada uno dice, independientemente de las discrepancias ideológicas o políticas que podamos tener. Se justificaba entonces plenamente nuestro planteamiento, que cuando lo informamos en la Comisión de Asuntos Internos fue archivado sin más trámite con el fiscal Pacheco. Demuestran que cuanto dijimos nosotros al solicitar la suspensión del señor diputado Placeres era perfectamente acorde con hechos demostrados y con las normas jurídicas. Muchas gracias. Gracias a usted.